Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión, a toda la gente aquí de Nuevo Norte, estamos en otra transmisión aquí para hablar de diferentes temáticas en Razón Popular. Empezamos en esta ocasión una tercera temporada de este programa eh, aquí con Gabriela. Hemos llevado a cabo una serie de análisis, ¿no? De temas, como sabemos, de política nacional, de geopolítica, de análisis social, cultural, etcétera. Entonces, aquí estamos otra vez, Gabriela, en esta ocasión para hablar de la invasión a Venezuela el pasado 3 de enero y sobre todo sobre la reconfiguración o el reajuste de la política exterior norteamericana con la denominada, entre comillas, doctrina Monroe. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Pues efectivamente empezó ya la tercera temporada, como señalabas, y efectivamente el año empezó, como dijeran, movido, ¿no? Porque a muchos nos sorprendió, creo que los primeros sorprendidos fueron los venezolanos. Ellos dicen, ¿no? Extracción que hicieron del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. este, la mayor parte de las personas dicen secuestro, porque eso fue lo que sucedió, y creo que a todos nos sorprendió en su momento, en esa madrugada, y vamos a estarlo analizando en este programa porque me parece que no solamente tiene implicaciones, y creo que a lo largo de estos días ha quedado claro, ¿no? No solamente tiene implicaciones para los venezolanos, sino también para el conjunto de América Latina y, ¿por qué no decirlo, no? También del mundo. Sí, realmente lo que pasó en Venezuela, al principio, bueno, cuando pasó los sucesos que se vieron en las redes sociales, ¿no? En todos los medios de comunicación, pues fue algo muy impactante, ¿no? Realmente todos quedamos un tanto sorprendidos pues ahora sí que por la muestra del potencial militar que tiene todavía, aunque sea una potencia en decadencia, Estados Unidos, ¿no? Al extraer, secuestrar ilegalmente al presidente Nicolás Maduro y llevárselo, ¿no? A Estados Unidos, a Nueva York, y pues todo lo que hemos visto, ¿no? Del juicio artero que se ha hecho y pues infundando pruebas que después se desmienten, etcétera, etcétera, pero que finalmente en una primera instancia pues sí fue un manotazo sobre la mesa digamos, de este imperio en decadencia que finalmente toda tiene una fuerza para quitar y poner gente a diestra y siniestra, ¿no? Entonces esa cuestión como que nos dio una especie de refrescada, ¿no? Sobre lo que significa el imperialismo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues lógicamente tiene repercusiones para México, ¿no? Como país latinoamericano, como país que tiene una relación también muy cercana con Estados Unidos y también una repercusión a nivel internacional, porque finalmente lo que pasó en Venezuela es el comienzo de pues ahora sí que un intento de reconfiguración internacional, ¿no? De los tratados internacionales, el regreso a las fuerzas hegemónicas como eh, delineadoras, ¿no? Del tablero geopolítico y finalmente también un reajuste, ¿no? De las potencias a nivel internacional. Bueno, estamos en ese proceso, vamos a estar analizándolo porque finalmente, pues, ahorita nos vamos a concentrar sobre todo en lo de Venezuela, pero esto está dando de qué hablar, ¿no? Como lo estamos viendo también en el caso de Canadá, ¿no? Con el pleito que traen ahora Carney con Trump, ahí, de las amenazas que les hace ahí para anexarlos como una estuvo 51, lo mismo con Groenlandia, ¿no? Cada tema, cada uno de ese tipo de problemáticas internacionales en las que se está incurriendo Trump, ameritan un programa, ameritan un análisis propio porque tiene una correlación de fuerzas diferente, ¿no? Entonces, bueno, decimos que ese 3 de enero en Venezuela, pues se llevó a cabo esa detención ilegal de Nicolás Maduro. Toda la esfera latinoamericana quedó un tanto pasmada, ¿no? Por esa cuestión. Eh,
Y pues ese mismo día, el 3 de enero, sábado 3 de enero, el gobierno o bien, la dirigencia chavista, encabezada por Delcy Rodríguez, en ese mismo momento nombraron o trataron de nombrar un gobierno provisional, ¿no? Que tuviera la capacidad de controlar las cosas, ¿no? Socialmente, económicamente, políticamente, y a partir de ahí, pues tratar de darle un orden a ese caos que todavía existe ahorita en Venezuela, que está en proceso de transición, pero que finalmente pues está ahí ese trastocamiento que hizo pues, la detención ilegal de Maduro, ¿no? Entonces así a primera instancia podemos señalar eso para empezar a hablar puntualmente de cómo finalmente esta detención no es más que la conclusión o digamos un punto concluyente de una serie de intentos de intervenciones de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a mostrar aquí una gráfica interesante que se presentó en la jornada de todos los intentos de golpe de Estado, intervencionismo que se ha hecho en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, así en primera instancia, bote pronto, Gabriela, eso es lo que podría decir sobre lo de Venezuela. Que, Sí, yo quisiera dos cosas, ¿no? Primero lo que se dio, como mencionabas, ese 3 de enero y luego los antecedentes, ¿no? O sea, ¿por qué es importante Venezuela? Ese 3 de enero, pues sí, en la madrugada nos enteramos de esta noticia, ya después nos empezamos, eh, pues, enterando de otra serie de elementos que en su momento, por la rapidez con la que nos llegó la información en algunas redes sociales, pues no teníamos conocimiento. En primer lugar, creo que pues ya era una operación, después nos enteramos que tenía mucho tiempo, meses, por no decir meses, que se venía preparando casi desde la llegada de Donald Trump en este segundo mandato. Entonces, se venía preparando lo que dice, ¿no? Extracción, este secuestro de Nicolás Maduro. Y si recordamos, ya había varios meses antes, ya los Estados Unidos habían empezado a bombardear, ¿no? Embarcaciones que supuestamente pertenecían a gente venezolana, supuestamente vinculada al crimen organizado, ¿no? Nunca se tuvo certeza de finalmente a quiénes bombardeaban y cómo sabían a quién estaban bombardeando, ¿no? Pero creo que esto del presidente Nicolás Maduro finalmente es una acción que Estados Unidos decide emprender porque no logró, me parece que no logra dos cosas. Uno, derrocar desde dentro al gobierno de Nicolás Maduro y no encuentra quizá los apoyos suficientes dentro de la milicia para dar un golpe de Estado en forma, ¿no? Como dijera. Y entonces creo que Estados Unidos cree conveniente porque parece que le va a costar menos caro, va a salir menos costoso que un golpe de Estado tradicional, ¿no? Pero sí, lo que a algunos nos llamó la atención en ese aumento, ese 3 de enero, es en algún sentido la facilidad con la que logran llegar al presidente Nicolás Maduro, ¿no? O sea, porque recordemos que él está en el palacio, o sea, lo capturan dentro del palacio de Miraflores y digamos que no es fácil o no debería de ser fácil llegar a él, ¿no? Porque tendría que tener varios, digamos, cordones de seguridad donde finalmente, pues eso, defendiera, ¿no? Y parece y eso es lo que a algunos nos inquietó en su momento y nos inquieta, que llegan fácilmente al presidente Nicolás Maduro y que donde se dan los momentos de mayor tensión es cuando ya están dentro del Palacio de Miraflores y es un grupo de poco más de 40 eh, cubanos, personajes cubanos, quienes defienden o quienes rodean y están cercanos al presidente Nicolás Maduro y finalmente los grupos, estos supuestos de élite de Estados Unidos, termina pues asesinando, ¿no? Digamos, a estos poco más de 40 cubanos. Pero digamos que eso nos llamó mucho la atención y llamó a la incertidumbre por la forma en la que llegan al presidente Nicolás Maduro y que en la última, o más bien la única resistencia que se da en todo ese perímetro
y que todavía no nos queda claro cómo pudo suceder eso, es de cerca de estos 40 cubanos que defienden, ahora sí que hasta con su vida, este encargo que era defender al presidente Nicolás Maduro. Y creo que eso a varios nos pone en incertidumbre en ese momento, o sea, porque decimos, bueno, ¿cómo lograron hacerlo sin ninguna colaboración dentro del mismo gobierno de Nicolás Maduro? Y creo que agarra de sorpresa, toma de sorpresa, incluso a los más cercanos colaboradores de Nicolás Maduro, que es desde los tiempos de Chávez, también, que es Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, ¿no? Finalmente, sí tardan un poco y eso también generó en su momento suspicacia. ¿Por qué? Porque pues, tardaron en hablar y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo allá adentro? Y luego no había videos, se fue durante varias horas la luz en Caracas o en varias zonas de Caracas y de Venezuela. Entonces eso generó mucha incertidumbre porque sabemos que cuando se da un golpe de Estado, en ese caso fue un intento de golpe de Estado con secuestro del presidente, pues me parece que es cuando los momentos más difíciles políticamente, porque hemos visto que muchos se dividen, empiezan las luchas internas, porque son momentos complejísimos, ¿no? Y creo que también a algunos nos pareció que, o sea, objetivamente, que la gente tardó un poco en llegar o en salir a las calles, ¿no? Pero creo que también después nos fuimos percatando que fue en parte por el shock, ¿no? O sea, de que no era algo que creo que no se esperaba, no se esperaba, la verdad, a pesar de que ya había señales de que iba a suceder, ¿no? Yo nunca escuché a ningún analista decir que esto podría haber sucedido. O sea, ya posterior, pues todo el mundo dice, bueno, es que algunas señales decían, sí, pero en su momento nadie se dio cuenta, ¿no? Y entonces, pero creo que conforme iba avanzando más allá de lo que ha sucedido en días posteriores, creo que eh, por lo menos, o sea, y por eso a algunos les genera dudas, a algunos genera esperanza de que puede haber algún tipo de continuidad, es que no se divide la cúpula en Nicolás Maduro, ¿no? O sea, no se divide Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que finalmente son los que encabezan junto a Nicolás Maduro, son las figuras más visibles dentro del chavismo, o del chavismo ahora dice, ¿no? Francisco, no sé cómo tú veas esta parte. Bueno, es que este tema es interesante porque algo que queda claro es que la derecha internacional no está muy contenta de que el gobierno de Delcy Rodríguez se haya compuesto. Es una cuestión real. Han salido notas, por ejemplo, The Guardian acaba de sacar una nota hace días pasados diciendo que sí, que los hermanos Rodríguez Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, el de la Asamblea Nacional, habían colaborado antes para que fuera, ¿cómo se llama? Para que se diera esa detención. Una semana antes, Reuters, la agencia también, dijo que Diosdado Cabello había sido el que había colaborado. Ahora uno y otro. Y finalmente ninguna de las dos tiene pruebas. O sea, son cuestiones que en la actualidad no es fácil aseverar eh, porque solamente con el tiempo se irá sabiendo, ¿no? Bajo los hechos concretos, dejando de tal esas versiones que finalmente no se sostienen con pruebas, la realidad es que el gobierno que se compuso a partir de la dirigencia que quedó con Delcy Rodríguez a la cabeza tiene que estar negociando con Estados Unidos para tratar no necesariamente de sobrevivir, pero sí de continuar como régimen político, ¿no? Finalmente ya conocemos ya conocemos lo que significa eh, vamos a decir que la ofensiva y la imposición de gobiernos por parte de Estados Unidos, lo que significaría un gobierno a contentillo de ellos, ¿no? Pero en la actualidad, pues la dirigencia trata de hacer unas sesiones, ¿no? Que se están empezando a ver con la cuestión petrolera.
Por eso en esa instancia, primera, bueno, pues es lo que, bueno, particularmente yo considero que se tiene que tratar pues más bien se tiene que tratar de salvaguardar lo que queda del régimen, ¿no? Ahora, ¿qué es la cuestión? Porque todo tiene que ver con la cuestión política interna de Estados Unidos, no nada más con la política exterior, ¿no? La realidad es que Trump también en Estados Unidos no tiene todas las de ganar. Trump no puede ahorita hacer una intervención completamente directa contra Venezuela, ¿no? Tiene que maniobrar, tiene que hacer esa operación quirúrgica, pero finalmente tampoco ellos saben que no es fácil llegar a intervenir y de poner un régimen político de 20 años. O sea, no tampoco es una tarea tan sencilla para el costo político que puede tener para Estados Unidos al interior, ¿no? Eso es otro tema importante. Y también, pues, el tema de que, pues, ahorita la forma de Trump, ¿no? Histórica, bueno, encontrar un empresario en la actualidad que primero te está ahí amagando para después negociar y sacarte cosas, ¿no? Eso no es casualidad, eso lo aplica donde quiera. Ahí lo aplicó con la detención de Maduro, en otros países lo aplica con los aranceles, ¿no? Pórtate bien si no te van aranceles. Ya ves ahorita que estaban con el tema de Groenlandia, luego quieren poner bravos Macron y en Alemania y ya nada más les dice que les va a poner aranceles y ya le bajan. Esa es la forma en que él siempre está tratando de negociar, ¿no? Sacando ventaja. Y en esto pues el mismo guión. Haces esa extracción de Maduro y empieza la negociación, ¿no? Y a partir de ahí, pues se tiene que empezar esta cuestión, ¿no? Finalmente considero que a partir de esa única posibilidad, o sea, realmente no veo yo en forma realista mayores posibilidades, más que una cesión paulatina de ciertas cosas en la negociación con Estados Unidos, ¿no? Lo demás ahora sí que no es un panorama real, o sea, realmente eh, sería un poco incluso ingenuo, ¿no? Pensar que Venezuela ahorita puede ser una resistencia plena contra Estados Unidos con la gente en la calle, pues espérame, pues si también tienen que ver cómo se están dando los escenarios, ¿no? Yo considero que eso es lo que por el momento está pasando. Entonces ya habría que analizar después qué alcance tuvo la política de este gobierno, ¿no? Porque finalmente, ¿quién perdió con Venezuela? Nada más perdieron los venezolanos. Y creo que ni siquiera perdió Rusia, porque Rusia pierde un aliado en América Latina. Porque lógicamente todos los prorrusos están molestos porque pues ya están negociando con Estados Unidos. Pero en realidad pues no necesariamente significa que en términos económicos haya esa diferenciación. Ahí la cuestión sería qué es lo que se busca, ¿no? Que se sobreviva al régimen chavista, pues, por una parte, otra parte, que, se haga en abstracto, digo en abstracto porque nomás puede ser en abstracto, este, una resistencia feroz, pase lo que pase contra todo y todo, ese es otro escenario. Y el tercer escenario, pues, es pues, lo que está pasando, ¿no? Que tienen que tratar bueno, negociar, resistir, y el tercer escenario, pues, es que llegue pues, así que llegue un gobierno de derecha con Corina a la cabeza y se acabe todo, ¿no? O sea, hay tres escenarios, ya no hay más. Entonces, eso es lo que se puede plantear en ese sentido. Pero bueno, porque ese es un eje, ¿no? El eje internacional. Yo Ahí, nada más quisiera agregar o sea, de lo que señalabas, efectivamente, o sea, ahorita no se puede asegurar nada, pero dices, ¿qué es lo que se quiere? Más bien, ¿qué es lo que se puede hacer, no? O sea, exacto. porque uno quisiera hacer, pues, que uno quisiera la resistencia y que el pueblo, sí, pero ¿cuánto en costo de vidas humanas va a tener esa resistencia? Aunque esa resistencia tampoco te garantiza que Estados Unidos va a ceder tan rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y la otra parte que señalabas de esta parte de traición o no, creo que no se puede saber, no solamente se va a saber con el tiempo, porque no es fácil, ¿no? Discernir en este momento, o sea,
están las cosas tan revueltas que no queda claro hacia dónde, por ejemplo, va a avanzar Venezuela. O sea, a mí me parece que a Delcy Rodríguez, o sea, se le pide también, o como que se junta lo peor y lo mejor en ella, ¿no? O sea, o los dos bandos, vamos a decir, presionan, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado la derecha no está contenta porque ellos querían a María Corina Machado, pero Donald Trump pues sabe claramente que no es un apoyo mayoritario en el país, no más allá del desgaste que pudo haber tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Y por la otra parte, la izquierda tampoco le convence el hecho de que esté Delcy Rodríguez, ¿no? Porque va a decir, está entregando cosas a Estados Unidos, pero bueno, entonces, ¿qué otro camino queda, no? Y me parece que no es que queden muchos caminos, o sea, se está haciendo en estos momentos lo que se puede, y en estos momentos creo que no se puede decir si Delcy Rodríguez lo está haciendo bien o mal. O sea, me parece que está haciendo lo que se va pudiendo bajo la presión que está ejerciendo Estados Unidos, porque en un momento, pues a varios nos sorprendió cuando tuvieron que entregar, o sea, a ese acuerdo se llegó, los millones de barriles a lo largo de varios meses que exigió Estados Unidos. Bueno, pero es que ¿qué otro camino queda? ¿No? O sea, es que ahí está el momento donde es muy difícil decidir, eh, bueno, no entregas el petróleo, entonces ¿cuál es el otro camino? Resistir. ¿Y con qué vas a resistir? ¿Con las milicias ciudadanas que hay? ¿O de qué manera piensas hacerle frente a un gobierno como el de Estados Unidos? ¿No? Entonces, eso es, me parece que una decisión muy complicada. Y lo que sí es que ahora, que veo con mucha claridad, es que los medios occidentales, vamos a decir, ¿no? Y me parece que nunca han entendido América Latina, ¿no? O sea, si uno ve los medios, así los grandes medios españoles, El País en España, la BBC de Londres, la DW en Alemania, la televisión francesa, o sea, me parece que nunca han entendido de fondo América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque, y lo comentábamos, que a mí me molestó un poco cuando decían, no, o sea, como que hubiéramos pasado de que Venezuela hubiera sido un país, no sé, la Suiza de América Latina, y pasado a ser lamentablemente el Haití, ¿no? De nuestra, de América, ¿no? O sea, a mí me parece que no hacen una buena lectura de lo que está pasando en la región. ¿Por qué? Porque es el momento, como dijera en mi pueblo, no, ahora sí que el árbol caído hay que hacer leña. O sea, ahora sí que Nicolás Maduro es capturado, decir, no, el chavismo era lo peor, era un régimen dictatorial, etcétera, ¿no? Y todos los medios occidentales están con esa, no, y desde que llegó Chávez empobreció Venezuela, etcétera, etcétera. Y creo que eso pone de relieve por qué Venezuela tenía importancia. Y no sé qué piensa en este sentido, pero a mí me parece que hay dos momentos clave en este proceso, digamos, del chavismo, ¿no? Eh, Creo que desde mi punto de vista, y creo que varios sectores de izquierda, bueno, se me van a ir encima, pero sí que considero que había un desgaste franco con el gobierno, con el último gobierno de Nicolás Maduro. En el momento en el que no enseña las actas y por eso no queda claro que él es totalmente el ganador de unas elecciones muy reñidas en Venezuela, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque incluso dos presidentes que no podemos tacharlos de que están, que son pro yanquis, dos presidentes, o sea, en su momento, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador le dijeron, o sea, pues bueno, o sea, muestra las actas, nosotros venimos, decía López Obrador, de una lucha parecida, donde lo que decíamos precisamente era el voto por voto, casilla por casilla, y creo que la gente queda más tranquila cuando ve claramente quién es el ganador y no queda lugar a ninguna y absolutamente ninguna duda, ¿no? Y creo que eso es algo que lamentablemente no hizo Nicolás Maduro. Y creo que eso también nos lleva a pensar como personas de izquierda comprometidas con los proyectos de transformación, cómo lograr que en una democracia liberal, donde hay elecciones periódicas, no se desgaste una figura que se presenta tantas veces a las mismas elecciones. Porque lo mismo sucede, y lo comentamos con el caso de Evo Morales.
O sea, son personajes que llevan o ya más de 12 años ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. O sea, como izquierda habría que analizar si el permanecer tantos años no desgasta esa figura en democracias, en sistemas políticos liberales. Y creo que donde también se equivocan es que, ¿por qué duele tanto lo que pasó con Venezuela? Porque me parece que de los procesos de transformación en su momento, cuando vivió Hugo Chávez, me parece que fue uno de los que llegó más lejos, o me llegó más lejos en términos de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, redistribución del ingreso, construcción de vivienda social. Recordemos también las denominadas misiones, que era gente, médicos, precisamente cubanos y también parte de venezolanos, que recorrían a la gente dando atención de salud, las misiones también de educación, que iban a alfabetizar, a llevar digamos que salud y educación allá donde nunca había existido. Y eso es lo que se les olvida a los medios occidentales. Ya eran ricos, siempre han sido ricos de petróleo y lo siguen siendo. Por eso la intervención de Estados Unidos. El problema es en qué manos queda, no sé, y cómo se redistribuía o cómo no se distribuye esa riqueza, ¿no? Y eso es lo que logra hacer Hugo Chávez. Entonces me parece que hay dos momentos, ¿no? Y dos momentos que son muy difíciles para nosotros como personas que estamos comprometidas, ya digo, en proyectos de transformación, porque siempre queda una duda en esta segunda ola de progresismos de América Latina. O sea, ¿qué hacer después de que el líder se retira o en el caso de Hugo Chávez fallece, ¿no? Porque tú no puedes heredar un liderazgo carismático por mucho que quieras al sucesor, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú como persona de izquierda controlar eso o lograr que a pesar de que ya no esté líder, se sigan logrando avances y siga profundizando un proceso? Y creo que eso es lo complicado de analizar y lo que tendríamos que analizar en América Latina, cómo hacer, ¿no? O sea, para profundizar eso a pesar y de jugar con las reglas que nos da la democracia liberal, Francisco. Sí, claro, pues se tiene que ver esas cuestiones, ¿no? Porque curiosamente sí fue el régimen populista de América Latina, de los progresismos del siglo XXI, que mayormente avanzó en el cambio de las relaciones sociales, ¿no? Intentó entrar ahí. Toda la política social de redistribución, pues lo han hecho en otros lados, ¿no? Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho, tuvo Argentina con los kirchneristas, una vez más, hasta en Ecuador, ¿no? Con la revolución ciudadana de Correa, como le llamaban, trató de hacer también redistribución de las riquezas, ¿no? O sea, realmente hubo muchos programas sociales que ellos implementaron, pero que finalmente no le dio para revertir la regresión a la derecha, ¿no? Ese es un aprendizaje porque finalmente en términos esquemáticos y programáticos en Venezuela se intentó un cambio de las relaciones sociales a partir de establecimiento del poder comunal, ¿no? Que no se ha tomado mucho en cuenta, ni se ha hablado de eso. Los analistas que he visto ni han hablado de ese tema, ¿no? O sea, se entrampan en una discusión militarista, ¿no? Porque finalmente, ahora sí que no entran en esa parte, ¿no? De analizar también ese intento, la naturaleza y las características propias del régimen venezolano, ¿no? Pues basta ver, por ejemplo, que uno de sus mayores ideólogos, István Metzaros, en un libro que se llama Más allá del capital, establece que hay que hacer tales organizaciones populares para transformar el régimen, un régimen popular en una cuestión de que pueda rebasar más allá del capitalismo, ¿no? O sea, había un planteamiento en ese sentido, incluso hasta Chávez lo entendía en esa parte, pero pues se fue desgastando particularmente por el reciclamiento de las élites, ¿no? La falta de renovación de los cuadros, ¿no? La falta de un auténtico recambio generacional también. Entonces, ese desgaste propio de Venezuela también es un factor importante, ¿no? Entonces ya vamos enumerando los factores de esta cuestión, o una parte, lógicamente, es la invasión puntualmente de Estados Unidos, que eso hay que decirlo y hay que puntualizarlo, ¿no? Realmente
el que llevó a cabo esa acción vulnerando la soberanía de Venezuela, pues fue Estados Unidos, ¿no? El imperialismo de Trump. Y basta ver que están intentando entrar a Groenlandia, están intentando anexar a Canadá, van a intentar ir para por otros países, y aquí también tenemos que estar alertas porque en México también es otro objetivo de Trump, ¿no? Por otro lado, pues el propio desgaste, ¿no? Del régimen de Venezuela, ¿no? De un régimen que se fue desgastando y que finalmente este recambio debió haberse dado de una forma democrática de hace un periodo o dos, ¿no? Pero ese es otro tema, aparte de la propia invasión norteamericana, ¿no? Y una tercera parte, como digo, es lo que significa esta cuestión para donde queremos entrar al siguiente punto, lo que significa esta cuestión para México, ¿no? Y para América Latina, ¿no? Porque lo que trata de hacer Trump con esta cuestión de Venezuela finalmente es parte de un plan general de nuevo intervencionismo en América Latina y de reconfiguración del orden internacional, ¿no? O sea, todo está dentro de un plan generalizado, ¿no? O sea, realmente eso es lo que él le llama, ¿no? El relanzamiento de la doctrina Monroe. Como sabemos, en 1823 el presidente James Monroe trató de establecer una política digamos ahora sí que de América para los americanos, entre comillas, donde se decía que todo país europeo no podía pasar a América Latina si no pasaba por el visto bueno de Estados Unidos, y que Estados Unidos es el que mandaba pues prácticamente en América Latina, ¿no? O digamos que en 1823, ya estamos en 2026, dos siglos después, y se mantiene, ¿no? Ahora esa idea de Estados Unidos de que América Latina es su patio trasero, ¿no? Entonces, aquí la cuestión importante es que este intento de refundar, más que refundar, de, de reajustar la doctrina Monroe a una doctrina mentada Donroe, no es más que la reactivación, ¿no? Porque realmente podemos entramparnos aquí a hablar mucho de Venezuela, pero realmente esa doctrina o ese intento de dar un manotazo en Venezuela es como dice el dicho popular, le digo Juan para que me oiga Pedro, ¿no? O sea, realmente eso te va a empezar a aplicarlo en otros países. Es una escalada que se va a ir dando. Entonces podemos estar analizando, nos podemos entrampar, ¿no? Como ciertos analistillas ahí que se la pasan nada más hablando de militares, ¿no? Cuando no entienden la naturaleza de los regímenes políticos. Este, pero realmente esto es un plan generalizado donde se va a tratar de reajustar todo, ¿no? Entonces, por eso lo que pasa en Venezuela ahí no es más que estar atento de cómo se está dando eso, y también de ver cómo se puede hacer resistencia a eso desde América Latina, ¿no? Desde México, desde Brasil, que son los países grandes ahorita de América Latina. ¿Qué opciones se tiene? ¿Verdad? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a negociar el TEMEC? Que Trump ya no lo quiere, realmente nada más está pateando el bote para hacer otras cosas. Se va a negociar con China. China no se puede, eso es el meollo del asunto en este caso, ¿no? Esta doctrina Donro que va a estar azotando, apenas va un año del gobierno de Trump, faltan tres. ¿Qué se va a hacer en esos 3 años restantes para maniobrar contra este intervencionismo que va a estar dando en la región, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, Lamentablemente para el caso venezolano, pues realmente sí, está muy difícil, pero creo que lo que pasó allá no es más que una llamada de atención para que empecemos a cerrar filas en los diferentes países de América Latina con respecto a cómo se va a maniobrar con esa nueva política de esta potencia económica imperialista que viene en decadencia, ¿no? Ese es el medio del asunto también aquí. Ahora sí, como quien dice, cerrar filas en cada país de América Latina y empezar a ver qué va a pasar, ¿no? Los cubanos, por ejemplo, ahorita pues, están ya en alerta, ¿no? Porque ya es otro objetivo que lo ha planteado. O sea, hasta eso hay que reconocer que Trump lo que dice ya lo tiene hasta en su agenda, ¿no? En su plan de gobierno. Él ya dijo, ya ha dicho que era Venezuela, Cuba, Groenlandia, Canadá y México. Esos son los que son sus objetivos, ¿verdad? Él ya dijo. O sea que ya también eso es una cosa. Por eso Carney ahí dijo. Ya Carney dijo.
vámonos, ellos ya, los canadienses ya se metieron una confrontación directa con Trump, porque ellos ya están apostando a eso. Habrá gente que diga, no, pues vamos a negociar, vamos a tratar de darle por su lado a Trump, como piensan otros, ¿no? Ya los canadienses, la política, más allá de que Carney venga sea un banquero, globalista y lo que sea, pues ya la política es confrontar con Trump, ¿verdad? Groenlandia pues ya se amarró, empezó a decir que no está de acuerdo con esa anexión y pues la Dinamarca pues está a ver qué pasa. Estados Unidos, Europa pues dobla las manos de vez en cuando, ¿no? Macron, y Scholz y demás en Alemania, pero entonces ahí está. Cuba pues ya tan hizo frente, ¿no? Vamos a darle, eso sí, hasta donde se puede, vamos a resistir hasta donde se pueda. Y viene la postura de México. ¿Cuál va a ser la postura? Esa es una cuestión importante. Entonces, bueno, Gabriel, algo que quieras comentar de esto que dije, de la doctrina Donroe. Pues nada más, me parece que Donald Trump es un personaje que tiene descolocados hasta los neoliberales. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, los análisis que hace Leo Zuckerman, ¿no? Enrique Krauss, o sea, no saben ni cómo acomodarlos, porque por lo único que creo que hay que reconocer a Donald Trump es que con la claridad con la que habla, ¿no? O sea, se cayeron las caretas, porque lo que pasaba es que los demócratas tenían mucho esta idea de este doble discurso, ¿no? De los derechos humanos, que la libertad, que les gusta mucho mencionar, y después patrocinaba invasiones, ¿no? Recordemos la invasión a Irak, otras desestabilizaba otras regiones en Medio Oriente. Entonces, creo que por lo menos hay que reconocerle a Donald Trump, él ya, o sea, esa careta se la quitó. O sea, se la quitó y él habla claramente, o sea, si nosotros estamos interviniendo en Venezuela, sí es porque el gobierno sea de izquierda, pero sobre todo porque nos interesa sus recursos, ¿no? O sea, nos interesa el petróleo que ellos tienen y aprovechando, pues, que nos llevamos bien porque es un régimen de izquierda, ¿no? Y ahí, como dices tú, se lo digo para que, como dices, se lo digo Juan para que escuche Pedro, una cosa así. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que es un personaje muy pragmático, que en tanto empresario ya no está revistiendo este discurso que tenían los demócratas de no, entonces nosotros vamos a salvarlos de la dictadura Venezuela. Creo que eso se acabó, ¿no? O sea, se acabó y por eso no saben los neoliberales dónde colocarse. Y creo que otra cosa que los descoloca es que Donald Trump, a pesar de ser un capitalista puro y duro, ha dejado de lado, y eso ya es un cambio de época, la máxima neoliberal que era abrir las fronteras al mercado, ¿no? Y lo que ahora está surgiendo es una retracción al Estado-Nación y por eso Donald Trump tiene tanto empeño en que todo lo que se producía en otros lugares ahora se produzca en Estados Unidos. Y ese es un cambio respecto a la doctrina neoliberal. ¿Pero por qué es ese cambio? Porque a mí me parece que sin querer, esa doctrina neoliberal benefició de manera muy importante a China, ¿no? Todo ya se fabricaba en China porque era más barato, porque la mano de obra era infinitamente este, menor, o sea, en términos de costos respecto a otras partes del mundo. Y eso empoderó sin querer, porque yo creo que eso los neoliberales no lo tenían previsto, empoderó a China, ¿no? China es la potencia económica mundial, ¿no? Ahí se produce desde un alfiler hasta medicamentos, hasta computadoras y demás cosas tecnológicas se mandan a ensamblar ahí en China, ¿no? Los propios iPhone, ¿no? Emblema de Estados Unidos. Entonces a mí me parece que por eso descoloca a los neoliberales, pero lo que no están viendo es que Donald Trump lo que está queriendo hacer es recuperar una hegemonía económica que ve que se está perdiendo frente al avance económico de China, ¿no? O si no es que ya prácticamente la perdió, ¿no? Ya son, dijéramos, patadas de ahogado, ¿no? Y entonces, eh, por eso muchos no saben, o sea, la izquierda está perdida y la derecha también, porque está haciendo una serie de acciones que hasta hace, no sé, 10 años eran impensables con el triunfo del neoliberalismo. No, o sea, nadie pensó en su momento que Estados Unidos fuera a ser
él que iba a decir, bueno, eso de libre mercado a nosotros no nos convence y no nos beneficia, ¿no? Entonces, eso me parece que está generando muchas incertidumbres, ¿no? Y luego lo que también me parece es que no veo una fuerza, porque tú decías, o muchos analistas decían, unirse en América Latina. El problema es que América Latina está en un momento en donde la mitad de los países están gobernados por una gente de derecha o de extrema derecha, ¿no? Entonces eso hace muy difícil ponerse de acuerdo o frente a decisiones como las de Donald Trump, ¿no? O sea, si vemos lo que dice Javier Milei, bueno, es el primero que le aplaude y si por ellos parece que si hicieran una acción de ese tipo en Argentina, hasta, sí, lo reconocerían, lo aplaudirían. Entonces me parece que ahí estamos divididos y luego me parece que aún así no tenemos la suficiente fuerza. O sea, Estados Unidos no hace lo que hizo con Venezuela en México, no porque no quiera o no lo tenga, como dice en su agenda, sino por los costos que representaría para los Estados Unidos una acción de ese tipo en un lugar como México. ¿No? No es que no quisiera, digamos, con intenciones de hacerlo aquí. Y Rusia me parece que a pesar de que, como decías, uno de sus aliados era Venezuela, pues ya se vio que aún así, a pesar de que son sus aliados, me parece que en estos momentos Rusia no tiene la capacidad para hacerle frente a Estados Unidos. O sea, finalmente sigue siendo una potencia, sino la potencia militar, ¿no? Entonces, y ante una Europa que, bueno, se rinde ante lo que dice Trump, ¿no? O sea, tú decías una llamadita de que le va a subir impuestos a Francia y eso, y automáticamente ceden, no sé, porque tampoco hay unidad dentro de la Unión Europea. Entonces, me parece el único, quizá personaje internacional que podría hacerle frente, pero que me parece que ha sido extremadamente prudente, es China, ¿no? Es China y ese sí va a ser un actor importante en los próximos años. China es el actor definitivo de los próximos años. Ellos van a delinear lo que pasa en el resto de siglos, ¿no? Realmente ahorita está pues es que eso se plantea mucho en la geopolítica, ¿no? De la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides básicamente es que a lo largo de la historia, cuando un imperio va cayendo y otro va ascendiendo en ese interregno, el imperio que va cayendo empieza a guerrear por todos lados, empieza a hacer desmanes, empieza a declarar conflictos bélicos, tratando de recuperar lo último. O sea, realmente eso bueno, eso se ha planteado desde esa trampa de Tucídides siempre, o la mayoría de las veces se presenta, y aquí es otro caso muy claro, ¿no? De la potencia en decadencia, que todavía le falta, pero que ya viene en decadencia, donde va a empezar a hacer esto, anexar por aquí, por allá, declarar guerras, intervenir. O sea, esto viene y realmente es parte de ese reajuste que se está dando, pero hay otra cuestión, porque eso lo vamos a hablar, ¿no? Ahorita estamos hablando de este tema para ir viéndolo desde América Latina, pero vamos a hablar puntualmente después de lo de Canadá y Estados Unidos. O sea, para el siguiente hablamos de Canadá y Estados Unidos, y lo de Groenlandia, y otro también amerita ver lo que pasa en China, ¿no? Propiamente de su perspectiva. De hecho, eh, ayer salió en la jornada un artículo del embajador de China en México, donde habla de los acuerdos que está haciendo China, ¿no? Para ver la paz mundial. Entonces ellos tienen otra mística, ¿no? Otro punto de vista más prudente y más a largo plazo, ¿no? Los que tienen ahora sí que el apresuramiento de rápido, 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 pues son los norteamericanos, ¿no? Que vienen en decadencia, ellos que ahora sí están haciendo esto. Eh, y pues hay que hacer también un análisis propio de la correlación de fuerzas al interior de Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente, eh, por ejemplo, lo que hablábamos una vez, hace poco, Gabriela, es el hecho de que, por ejemplo, dentro del propio bloque trompista, ahorita en la actualidad hay una cierta diferenciación, porque por un lado está, digamos, eh,
el América, este movimiento de MAGA, de América Great Again, y por otro lado están los halcones neoconservadores de siempre intervencionistas, ¿no? Entonces, no necesariamente son los mismos, porque la ultraderecha norteamericana, que por ejemplo en el gabinete de Trump lo encarna J.D. Vance, pues ellos tienen una perspectiva más al interior, ¿no? De cerrarse hacia el exterior, según, porque es lo que le prometía a Trump a los WASP, les prometía que tenían que cerrarse para recuperar los trabajos, recuperar ahora sí que el American Wildlife, el welfare state de Estados Unidos y demás, y que ahorita, pues como que irse a las guerras exteriores es otra vez empezar ¿cómo se llama? Pues a contradecir ese discurso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado está el discurso intervencionista de siempre de Estados Unidos, el discurso de los neoconservadores que están interviniendo en los diferentes países, que tienen el plan, se lo plantearon a Trump para intervenir en Venezuela, ¿no? O sea, una parte del gabinete. Entonces también dentro del bloque trumpista hay esas dos versiones encontradas, ¿no? De hecho, eso se ve porque la agenda de ultraderecha tampoco es tan unificada como se ve. Ya viste cuando Marine Le Pen no estaba de acuerdo de que fueran a intervenir a Venezuela, porque también ese es un tema para tomar en cuenta, ¿no? Hacer la diversificación ideológica entre las diferentes versiones de la ultraderecha. ¿Por qué es importante esto, no? Porque también dentro del análisis geopolítico hay diferentes corrientes de análisis, valga la redundancia, porque hay algunos que se basan demasiado en la cuestión de la pues, militar, la cuestión comercial, la cuestión de las élites, pero también importa mucho la cuestión ideológica, los programas políticos y la reconfiguración económica del capital, ¿no? Que es donde nosotros más nos adscribimos para analizar la geopolítica. Y en ese sentido, pues eso hay que verlo, ¿no? Porque tener bloque interior política e ideológicamente de Trump no está tan unificado, ¿no? Eso añadido a la resistencia que se está dando en Estados Unidos, que finalmente ahí es donde se está ahorita jugando, ¿no? Ahora sí que jugando la izquierda mundial o la resistencia ahorita está ahí, ¿no? Contra el trumpismo. Eh, que de hecho ahorita acaba de salir una película de Paul Thomas Anderson que se llama Una batalla tras otra, donde habla de ese tema, ¿no? También de la resistencia al interior de Estados Unidos, que estaría bien después si hablamos de ella, Gabriela. Pero bueno, ya para ir cerrando, bueno, eso básicamente, que hay que estar al tanto de cómo se dan las cosas, de ver cómo estos recambios que se están dando, ver el interior del bloque de Estados Unidos, del trumpismo, y también de ver cómo qué resistencia están teniendo globalistas, ¿no? Porque hay una decisión de élites, o sea, que Carney te empiece a enfrentar a Trump. Esto también está hablando de que los propios globalistas están empezando a enfrentar a Trump, ¿no? Y también, por un lado, los globalistas, pero no nada más los globalistas, es la propia soberanía de Canadá, ¿no? Porque hay unos analistas que están diciendo, no, es que Carney es globalista y que se enfrenta porque los banqueros no quieren. No, no, no. Pues propio se está jugando la soberanía propia de Canadá como país, ¿no? Pues si te están diciendo directamente que te van a anexar como un estado más de Estados Unidos, no nada más es una cuestión de que estén enfrentados a las élites financieras, es una cuestión concreta de que el país de Canadá como tal está en peligro, ¿no? Con este aleteo de Trump, ¿no? Entonces, ahí está, mucho que analizar y pues vamos a estar aquí, este 2026 empezamos con mucho, por así que mucho revoltijo, ¿no? Por todas partes. Entonces, Gabriela, bueno, ¿qué te parece, Gabriela? Si leemos los comentarios y ya hacemos la conclusión. Sí, de acuerdo. Pues a ver, bueno, en primera instancia, Nahum, el compañero Nahum Lara, pues nos manda saludos de Cuatza. Y Mario, pues también nos saluda, Mario Campo, nuestro compa. Saludos amigos Paco y Gaby. Y Nahum, pues fue el que estuvo comentando mucho primero sobre Venezuela y luego sobre esto último. Entonces voy a leer algunos y ya de a partir de ahí, si quieres dar un comentario general, Gabriel. Eh,
Bueno, aquí dice, las tres teorías que puede haber son: Maduro se entregó voluntariamente para evitar un baño de sangre; otra puede ser una traición de la cúpula interna del gobierno, incluyendo a una ala de los militares; y otra que Estados Unidos por su lado lo decidió. La supuesta transición está en veremos porque la presidenta está cediendo a todo. Seguramente le dijeron como el chino que copela su cuello. Eh, a ver, más o menos no son parecidos. Dice, Venezuela quedó en un chavismo destrabado, hay que reconocer, aunque eso no dejó contentos ni adentro ni afuera. Los rusos y chinos no se quisieron meter, la verdad se decepcionaron porque seguro a ellos lo único que les importa son sus negocios y supieron que ese tema no se iban a meter. Y luego ya pues habla de que se desgasta el modelo, lo mismo pasó en Cuba, que se desgastó. El problema es que el cambio debió ser por parte de los venezolanos y no por los gringos, pero el asunto es el petróleo, es lo que los gringos querían. Y bueno, ya hablando ya de acá, de lo que hablamos últimamente de Trump, dice, no, nosotros vamos a tener a ese loco en nuestra nuca, será un reto de nuestra presidenta. Canadá ya negocia con China y se hartó de que hay que ver qué hace la presidenta, y Trump ya se amenazó a Mark Carney con aplicarle al 100% en aranceles si cierra el trato con China. Pero eso ya es un hecho y se va a poner bueno. Yo creo que en junio se va a convertir en acuerdo bilateral. Y bueno, en general al final era una recomendación. Les recomiendo la serie Borgen de Dinamarca de 8 capítulos. Está muy ad hoc ahora sobre Groenlandia en el año 2022. Entonces, Gaby, un comentario general que puedas decir sobre estos comentarios. Pues nada más unos tres aportes, ¿no? Primero, que efectivamente, o sea, el cambio tiene que venir dentro de los propios venezolanos. Es una intervención y un recordatorio de lo que es imperialismo en toda regla. Eso que hizo Donald Trump capturando a Nicolás Maduro y llevándolo, ¿no? O sea, finalmente el presidente es reconocido de un país soberano. O sea, eso es una tragedia en términos internacionales por donde se le quiera ver, ¿no? O sea, la crítica un poco, y para eso no hay ninguna, pues sí, no hay ninguna objeción respecto a eso. O sea, quienes están diciendo, ay, bravo, qué bueno que intervinieron, finalmente es gente de derecha que estaría dispuesta a entregar a sus propios países, a cambio de ver derrotada en algunos lugares a la izquierda, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que sí proponía es que finalmente también esto nos permite analizar los desgastes de los procesos en América Latina y repensar determinadas cosas como hasta qué punto puede el mismo mandatario postularse a unas elecciones, ¿no? O sea, es decir, o sea, después de 12 años en el poder, ¿es sano seguirse religiendo en una democracia liberal? O sea, creo que ese sí es algo que debemos de plantearnos, ¿no? Los que Oye, estamos, un paréntesis. sí, Y es una democracia liberal. Para la izquierda la disyuntiva es esa, ¿no? Que esa es la, tiene que haber un recambio. La derecha te dice que es una dictadura, cuando sabemos que eso no fue no hay forma de que se le llame una dictadura en términos estrictos. Entonces, si me entiendes, ahí también es una... es que una dictadura para la democracia, y ni siquiera en términos de la democracia liberal, porque en términos de la democracia liberal significa que definitivamente para dictadura sería no presentarte a elecciones, ¿no? Entonces, aquí ese es el dilema de la izquierda, o sea, que se presenta a elecciones, pero hasta qué punto es sano que la misma persona compita durante varios comicios y al poder del Ejecutivo, cuando creo que por naturaleza el poder desgasta a las figuras, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que repensar. Y lo que, otra cosa, es, ya me parece que a mí no considero que sea pertinente, por ejemplo, poner en el mismo saco a Cuba. O sea, Cuba sí me parece una excepción, sobre todo porque es un régimen que se conformó en el siglo pasado, cuando estaba la existencia de la Unión Soviética y significaba otra serie de cosas, ¿no? O sea, y Cuba lo que fue en su momento fue un símbolo de la resistencia al capitalismo y al imperialismo, ¿no? O sea, no es exactamente para mí el mismo caso que Venezuela, porque Venezuela se incorpora a esta ola de progresismos
casi entrando el siglo XX, ¿no? O sea, no corresponde a los mismos hechos históricos de lo que corresponde con Cuba, ¿no? O sea, Cuba merece para mí una atención aparte, ¿no? Yo lo he discutido un poco también con el compañero Naum bueno, no intervienen en Venezuela porque no tiene nada. Me parece que no es ese el motivo por el que no intervienen perdón, en Cuba. En Cuba dicen no intervienen porque no tienen recursos como en Venezuela. Me parece que no, esa no es la razón por la que no interviene Estados Unidos. Me parece que no interviene en Cuba porque le va a costar caro, no porque no quisiera, ¿no? Porque eh, Cuba sí fue y es en su momento, o sea, un símbolo de la resistencia ante Estados Unidos y por eso la quieren derrotada, no porque les interese la caña de azúcar, ¿no? Sino porque lo que representó para la izquierda en el siglo XX y las figuras que en su momento fueron pues, el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Entonces, por eso, o sea, creo que Cuba merece un programa aparte, ¿no? Y finalmente me parece que pese a todo, pese a la presión, o sea, se nota muchísimo la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre México, o sea, el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum constantemente esté pidiendo reuniones para hablar con el presidente Donald Trump, significa el grado de presión al que está sometido México también junto con Colombia, ¿no? Esto es lo que le gusta ejercer a Estados Unidos, esa presión. Pero me parece que pese a todo, la presidenta lo ha manejado muy bien, o sea, eh, creo que así como está tratando Donald Trump al mundo con aranceles y eso, siendo que nosotros también somos los vecinos inmediatos que compartimos una de las mayores fronteras, ¿no? Con Estados Unidos, resulta que, pues, que no nos ha ido tan mal como a otros países de Europa o la propia Canadá, ¿no? O sea, a ellos los tienen amenazados con aranceles cada 3 días, ¿no? Entonces, me parece que no está tan mal, pero tampoco hay que confiarnos, ¿no? Luego vienen los analistas a decir, no, es que yo he escuchado, ya ven que me gusta escuchar a la derecha, diciendo, no, es que no lo está haciendo bien, podría hacerlo más, bueno, que vengan y nos muestren, ¿no? Porque ya vemos que durante los gobiernos neoliberales ya vimos cómo nos fue. Entonces, me parece que pese a todo lo está haciendo bien y sí me gustaría una especie más de actuar en bloque, por lo menos de dos grandes potencias, ¿no? Brasil y México, quizá con la colaboración también de Colombia. El pequeño gran detalle es que nosotros compartimos frontera y ellos creo que están un poquito más lejos, ¿no? Los que les permite más margen de acción, ¿no? Dice, bueno, es que Brasil tiene muchos acuerdos con los chinos. Pues sí, pero es que los separan varios kilómetros más, o sea, y no está pegado a la potencia, una de las potencias mundiales, ¿no? O sea, ese es el pequeño, gran detalle. Así es. Sí, realmente es un tema amplio el de Cuba, ¿no? Lógicamente es una cuestión ideológica y de modelo, ¿no? Realmente esa es la disputa que siempre han tenido con Cuba, y pues va a seguir, ¿no? Lógicamente sí tienen que estar al tanto. Eh, ahorita la cuestión ahí con ellos es que eh, pues ahora otra vez Cuba entra en un periodo, ¿no? Como en los 90 es especial, ¿no? Que no va a tener un surtidor de petróleo como lo tenía con Venezuela, pero en términos históricos, Venezuela no llegó ni con Chávez ni hace unos años pasados, no llegó a ser el nivel de apoyo de lo que significó la Unión Soviética para Cuba y aún así pudo sobrevivir. O sea, realmente la Unión Soviética, el nivel de apoyo que tuvo sobre Cuba durante su tiempo, ¿no? Las 4 décadas casi que estuvo con ellos apoyándolos, pues no se compara a lo que Venezuela le apoyaba en este último momento, ¿no? Realmente ahí la cuestión sería ver si hay un grado comparativo ahí, pero pues si sobrevivieron a eso, pues pueden sobrevivir en este momento. Pues ya vimos que ahí China les envió, ¿no? Toneladas de arroz y también unos millones de dólares, pero pues ahí va a estar, ¿no? La disyuntiva
para el pueblo cubano, sí pueden solventar, ¿no? Es una batalla ideológica, político-ideológica. Por eso es muy importante analizar la política internacional también en esos términos, ¿no? Si es el poder, si son las armas nucleares, si es la cuestión económica, pero también la cuestión ideológica, siempre está inmiscuida, ¿no? Es como lo que hablábamos hace poco de cómo, de lo que significaba, por ejemplo, Lenin para la actualidad de la Unión Soviética, de la Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos, porque es un tema muy amplio. Pero bueno, lo Y que creo quiero que decir, también, y creo que también, o sea, todo esto que me está mencionando, por ejemplo, Nahum, el caso de Cuba, es que te digo, o sea, son casos muy que hay que tratar con mucha prudencia. Lo mismo de China, ¿no? Porque si China es capitalismo, no me parece que sea capitalismo, por lo menos no el capitalismo occidental, ¿no? O sea, habría que definir qué es lo que es China, pero sí es otra forma de organización social. O sea, no significa que ni que sea la panacea, ni que sea el modelo que a seguir, ni que nos ilusionemos como algunos. Hay gente que de izquierda sí le ilusiona mucho lo que está haciendo China, pero definitivamente es un sistema con muchísimo mayor redistribución social. O sea, estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes. O sea, es un monstruo en términos geográficos, en términos de número de habitantes. O sea, eso es lo que hay que dimensionar, ¿no? O sea, no sé, por lo menos 5 o 6 veces en la población de los Estados Unidos. Entonces, son temas que hay que tratarlos con prudencia, ¿no? Y también lo mismo de Cuba, o sea, Cuba es un país, es una que yo he estudiado un tiempo y que tiene sus particularidades, desde siempre ha sido dependiente, pero pues también porque no tiene grandes fuentes de recursos naturales, que es lo que mantiene en gran parte las economías latinoamericanas, lamentablemente, la exportación de lo que dicen, ¿no? Commodities, de lo que son las materias primas, minerales, petróleo, etcétera, no es poseedor de eso y a pesar de ello intentó un modelo distinto. Claro que dependía muchísimo de lo que fue la Unión Soviética, pero lo que pasa en Cuba es un problema, dice un político, pero también fundamentalmente económico, ¿no? O sea, es muy difícil que tú puedas sobrevivir sin en algún momento la comercialización y ayuda de otros países, ¿no? Y eso es lo que no puede hacer libremente Cuba. Entonces, están todas las condiciones dadas desde hace mucho tiempo para que Cuba caiga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una situación extremadamente difícil. Creo que cualquier país de América Latina con menos hubiera ya caído, o sea, los ponen bajo unos regímenes de sobrevivencia humana, que es muy difícil, ¿no? O sea, de que no hay medicamentos, no hay vacunas, y a pesar de eso las producen, ¿no? O sea, no hay materias primas básicas, no hay alimentos, o sea, comiendo, no sé, arroz y plátano, o sea, es una situación verdaderamente complicada, ¿no? O sea, qué difícil también la tienen los propios cubanos y también el gobierno cubano, o sea, más allá de las propias, digamos, acciones de corrupción que se pueden dar en cualquier sistema, no nada más en los denominados socialistas, pero qué difícil es manejar una economía cuando todo el mundo es capitalista y está en un capitalismo feroz, ¿no? Y que a ti te tienen embargos por todos lados, ¿no? Entonces, creo que por eso ese es el caso de Cuba, es así como excepcional, ¿no? Entonces, esto luego hay que analizarlo. Este, mm, porque, por ejemplo, no me dicen, la ideología es muy buena, pero con hambre no hay ideología que valga. Es que más que ideología, o sea, es las circunstancias históricas, o sea, porque la ideología también tiene que ver mucho con las condiciones materiales. Entonces, tú tampoco puedes construir socialismo cuando estás padeciendo muchísimas carencias económicas. O sea, por mucho que tú quieras tener una sociedad con muchos derechos sociales y que vivienda para todos, sí, pero ¿de dónde vas a generar esos recursos, no? O sea, la ideología también está basada en las condiciones materiales. Entonces, a veces nosotros podemos soñar muy alto, pero luego las condiciones económicas reales pues te impiden hacer lo que supuestamente tú quisieras hacer, ¿no? Entonces, te digo, Cuba es una cuestión, o sea, complicadísima de explicar y de entender, y creo que eso merece un programa, lo mismo que China, lo mismo que Rusia, ¿no?
Sí, sí, después hablamos, vamos a hablar de ellos, ¿no? De China, de Rusia, de Cuba y de ahorita de Groenlandia y de Canadá. Ujú. Ese tema también ese es un temazo, ¿no? Porque, este, como decía, hay gente que critica a Carney porque es globalista, pero obviamente no es que sea globalista, no, es que están defendiendo la soberanía finalmente nacional de Canadá, ¿no? Entonces ahí es donde está en juego Canadá como país, en pocas palabras. Y analizar también, creo que, Paco, o sea, porque antes teníamos más claro de qué bando estábamos cada uno, ¿no? O sea, con la Unión Soviética como que era más claro quién era de izquierda, quién era socialista, quién no lo era. Y Sí, ahora, o sea, está muy extraño, ¿no? O sea, no, pues algunos, por ejemplo que hemos hablado, ¿no? Que hay gente que, o sea, es un ejemplo como la Rusia actual es una contraposición al imperialismo norteamericano, pero lógicamente no es un régimen de izquierda, ¿no? Y hay gente de izquierda que dice que es de izquierda, ¿no? Y ahí se empieza a hacer toda la mezcla de cosas y entonces empezamos a perder y la. son acciones muy, muy imprevisibles, porque si tú ves lo que mencionaba, ¿no? O sea, tú no esperabas que en Francia, este, Macron celebrara prácticamente la invasión a Venezuela y fuera Le Pen, una señora de extrema derecha, la que dijera, oh, momentos, eso está muy mal, o sea, en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros, o sea, híjole, o sea, es una reacción que no se esperaba medio mundo, o sea, ahora resulta que es más defensora de la soberanía nacional, y eso es donde también pone en juego, ¿no? Alguien de extrema derecha que los denominados progresistas en Europa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este, logramos entender lo que está sucediendo y por qué cada uno dice lo que dice, ¿no? Eso también es interesante, Francisco. Sí, bueno, y bueno, pues sí, lógicamente, y pues nada más para concluir, pues el tablero ideológico está completamente desordenado. Ahorita no es fácil plantearse cuál es la postura eh, más hacia la izquierda o más tendiente a un régimen que busque una emancipación. O realmente ahorita está difícil. De hecho, creemos que realmente lo que más se acerca a un cambio de ruta es lo que está pasando en China, ¿no? Lo que más se acerca, realmente es como más el horizonte que puede medio Y con muchas estru- pinzas, ¿no? O sea, con muchas y, pinzas. más o menos estructurar lo que puede pasar en el futuro. Pero, y eso porque se empareja con lo que está pasando en el proceso nacional mexicano, ¿no? Porque lo que plantea China es un repliegue al Estado-nación, pero con la soberanía, particular de cada país, ¿no? Y desde ahí rearticular el capitalismo internacional con comercialización, pero respetando el Estado-nación y la propia cultura de cada país, ¿no? Eso es lo que plantea China en su política exterior, ¿no? Un capitalismo, digamos, donde se respete un poco la soberanía de los países, pero que a su vez permita una colaboración a partir de la creación de infraestructura, etcétera. Eso es lo que se plantea ahí, ¿no? Eso es más o menos lo que ahorita se ve como un posible horizonte con respecto, no a la izquierda, sino con respecto a la respeto, con respecto al respeto de la soberanía de los países. De ahí en más, está muy disperso todo el ámbito ideológico y es difícil, ¿no? Ahorita plantearse en una cuestión. Eso para la izquierda, para la derecha, viene bien fuerte pisando con respecto a su agenda de la extrema derecha, que también es un revoltijo, pero finalmente, como siempre se ha sabido, para la derecha, como lo que les une es el interés capitalista, ellos finalmente se van a poner de acuerdo. Entiendo. Y acá no, acá estamos peleados, ya todo siempre a la izquierda, no que existe la izquierda, que si Cuba, que si Venezuela, que por este lado, que entonces eso también hace que siempre, bueno, eso históricamente ha sido desde el siglo, sobre todo después de la Revolución Francesa hasta la actualidad, que las izquierdas no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero eso es otro tema, pero vámonos, Gabriela, fue todo por este programa para empezar la tercera temporada de Relación Popular. Y la semana entrante nos vemos para hablar de Canadá y de Groenlandia, ¿no? Porque es un tema interesante también. Saludos a todos y que vean la serie, te recomiendo. Ah, la serie que recomienda el compañero Naum Borgen. Pues Sí, hay que darle un efectivamente. vistazo. Ah, y nos vamos con esta frase
de Simón Bolívar, que creemos que para los latinoamericanos es importante, ¿no? Porque en aquel primer intento de librarse del imperialismo español planteaba precisamente esto, que la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Entonces creemos que aquí en Efectivamente. América Latina se tiene que seguir planteando esa resistencia y se tiene que seguir planteando una alternativa a todo este desbarajuste Y mundial los que... medios, ¿Eh? no, y los medios que ahora están hablando de imperialismo, o sea, ahora que les recuerdan, no, esa palabra ya muy vieja, de la izquierda, ¿y quién habla eso? Lenin, tanto que les costaba escosor, ahora siguen diciendo, no, es una acción imperialista, qué bueno que ya están utilizando nuestras palabras, Y lamentablemente de malas circunstancias, pero bueno. aparte que mencionas a Lenin, para la izquierda la geopolítica empieza con el imperialismo, la fase superior del capitalismo, es donde empieza el análisis de la política internacional. Para cuando, eso se lo recomendamos a la gente, cuando vea un analista de geopolítica, vea cuáles son sus presupuestos teóricos, porque de ahí parte cuál es el análisis que va a hacer con respecto a todos los actores sociales y cuál es su, y políticos y cuál es su tendencia, hacia la emancipación o solamente hacia un análisis hiperrealista del poder económico, nuclear, militar, etcétera. Bueno, vámonos porque si no podemos seguir otra hora. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien todos, que nos Hasta luego, vienen. bueno, bueno, A ver, hasta luego, bye. bueno.